Continuamos entonces y ahora vamos a desandar la historia de un instrumento muy singular que tenemos en la ciudad de Santa Fe. Allí en el histórico barrio sur se encuentra el santuario construido por la Compañía de Jesús del año 1670. El Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, que es monumento histórico nacional y guarda entre sus muros uno de los instrumentos más grandes y más antiguos de nuestra ciudad. Hablamos del órgano de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, que fue construido por una prestigiosa firma francesa en el año 1886. Y hoy nos acompaña para conversar justamente sobre esto el maestro profesor Manuel Marina, que es además el organista en este santuario Nuestra Señora de los Milagros. Manuel, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, gracias a vos, Luz, como siempre, un placer, sobre todo para hablar de este tema que no es muy común. pero que además es hermoso, porque estamos hablando de uno de los instrumentos más antiguos y singulares que tenemos aquí en nuestra ciudad. En la ciudad sí. A ver, te puedo decir que más que en la ciudad, en toda América del Sur, porque es un instrumento que está hecho a mano por el mismo constructor que agrandó y amplió el órgano, por ejemplo, que ahora se está terminando de reparar de Notre Dame de París. Ajá. Y también muchísimos otros en Francia, en todo el mundo en realidad. Claro. ¿Sí? Los órganos más grandes, los órganos más importantes y los que mejor suenan. Hace un año, creo, sí, ya el año pasado vino un organista francés a tocar y cuando vio el origen del órgano dijo, ya es asegurado que va a sonar bien. Me imagino. Obviamente, sí está arreglado. Estando en estado deplorable no va a ser bueno nunca, pero son instrumentos muy nobles, instrumentos que tienen un sonido que no lo vas a encontrar en ninguna otra fábrica. Porque además es un instrumento que simula una orquesta, es tan completo. Exacto, porque tiene... de ahí nace el famoso sintetizador, que son los organitos que cada uno tiene en la casa, sí, ¿no? Un tecladito eléctrico, lo enchufa y suena. Sí. Sintetizador, porque sintetiza en uno, sí, muchos instrumentos. O sea, vos pones, apretá un botoncito, te suena como un violín, apretá un botoncito, suena una bocina de un auto. O sea, te suena muchísimos timbres distintos en uno. Claro. Y estos órganos justamente tienen esa capacidad, porque según cómo está construido el tubo, si es más finito, si es más grueso, si es más largo, si es más corto, si es de boca, si es de filo como una flauta dulce, si tiene lengüeta como un oboe, suena distinto. Claro, claro. Hasta inclusive, disculpa que te interrumpí, pero hasta inclusive tenés campanas, o sea, hasta instrumentos que hay que percutirlos adentro del órgano, que son un instrumento teóricamente que tiene tubos solamente, claro, pero no, hay instrumentos que tienen hasta campanas, como este, el de Inmaculada que acabas de nombrar. Ahora, ¿cómo llega un órgano construido por la empresa Notre Dame, cómo llega aquí a Santa Fe? Bueno, mira, esto, la empresa, en realidad el constructor es Aristide Cavelier-Coll, y es el que lo trajo, lo mandaron a Argentina en 1886. Estuvo en la iglesia del Salvador hasta 1908. Y después se trasladó acá a Santa Fe. Obviamente tuvieron que cortarle una parte de la estructura de madera superior porque no entraba en este techo. No, porque no entra en el coro alto, no entra. Entonces le cortaron las puntas de las torres de madera. No cambian nada el sonido, no tiene nada que ver con el sonido. Solamente le cortaron una parte de la ornamentación. De la ornamentación. Claro. Justo las columnitas de arriba se las han cortado. Ahí yo tuve en mis manos, ahora no sé dónde estará, una foto de cuando estaba en el lugar original. Pero esa nunca más la encontré, esa foto. Así que y ahí podés ver cómo estaba completo. Claro. Digamos. ¿Y cómo? Pero ¿y por qué viene acá? ¿Se lo solicitó? Eso desconozco exactamente cuál fue el proceso. Eso no te sé decir. ¿Por qué vino para acá? Lo bueno de todo esto es que después la iglesia en donde estabas fue incendiada. Entonces se salvó este instrumento de casualidad. Su destino era Santa Fe. Mira, sí. Y fue, no es el primer órgano de Santa Fe, es el segundo órgano de Santa Fe. El primero que se instaló es el que está en el convento de San Francisco, en 1901. Pero, como vos dijiste, el más grande de Santa Fe, en realidad no es el más grande en cantidad de tubos, sino es el más grande en importancia, y en un tipo de tubos que tienen una longitud que ninguno de los otros 6 que hay en Santa Fe tiene. O sea, un órgano único. Qué lindo. Es el que menos tubos tiene de toda la ciudad. ¿Y es el más potente?
¿O eso no hay manera? Uno de los dos más potentes que hay. El de San Francisco y este son los dos que tienen la mayor cantidad de instrumentos fuertes. Claro. Manuel, ¿y cómo se te dio? Porque el órgano es un instrumento muy singular, muy particular, difícil se me ocurre de aprenderlo, no debe ser cualquiera que lo pueda enseñar y que, ¿cómo fue que dijo? Bueno, a ver... Manuel, es lo que yo quiero interpretar. A ver, ¿cómo fue en realidad yo lo empecé a escuchar y me quedé así fascinado cuando lo escuchaba tocar en las misas del colegio. Estoy hablando del Colegio Inmaculada, cuando teníamos misa y que ahí la famosa música que toda su vida la destinó a ese órgano que fue Bocha Zurbriggen, claro, ella tocaba en este órgano. Y yo lo escuchaba desde abajo y cuando sonaba eso, yo ya estaba estudiando música en ese entonces. Cuando sonaba ese instrumento era algo que notaba como un imán, digamos, que no me pasaba con otros instrumentos. Claro. Y así de a poco, en un recreo, escuché que alguien estaba tocando y subí. ¿Y era la bocha? No era bocha, sino porque ahí iban los estudiantes del Instituto Superior de Música a practicar, cuando la carrera de órgano existía. Entonces iban a estudiar a ese órgano y ahí daba clase el profesor Machado, justamente. El instituto estaba a 2 cuadras antes, estaba en San Jerónimo, ahí cerca de General López. Entonces iban a estudiar ahí. Y me acuerdo que esa mañana subí y este chico me explicó de qué se trataba. Se te abrió el universo. Se me abrió el universo, sí. Y después arreglé con bocha y ahí empecé a tocar. Además la acústica que tiene el santuario. Bueno, ahí hay otro punto también. Porque la acústica que tiene, vos en el coro alto, donde está el órgano, tirás un alfiler y se escucha en toda la iglesia. Es rarísimo, rarísimo porque en las otras iglesias no pasa ninguna esto. En ninguna. ¿Y eso obliga a darle menos intensidad? ¿Obliga algún ajuste a la hora de interpretarlo? Te ayuda a que no necesitas micrófono para cantar, lo único, porque estás cantando y se escucha en toda la iglesia. Claro. No necesitas amplificar nada, ¿sí? Y el órgano en este lugar suena espectacular. Pero, a ver, es el lugar también, porque si traes otro de los órganos que hay en Santa Fe y lo pones ahí, también va a sonar mucho. Pero como no lo vas a encontrar. Y este es un órgano a viento. Sí, por supuesto. Que ese es el peor problema que tienen los instrumentos, porque parece ser que los que intentan arreglarlo, tocarlo o algo, no saben que es de viento primero. Claro. Entonces no solucionan lo principal, que es que tiene que tener un sustento de viento, a presión y a caudal, específico para cada instrumento. Y bueno, eso es lo que generalmente falla en los órganos. Claro. Y vos me decías fuera del aire que nosotros en la ciudad tenemos también otros órganos que Sí, tenemos. El primero, como te decía, fue el del convento de San Francisco, que es un órgano que lo mandó la fábrica de Giacomo Locatelli, Italia, de Bérgamo, Italia, y lo manda con uno de sus obreros, con uno de sus constructores, que era Donato Zangaletti, lo manda a instalarlo. Es el primero que se instala acá en Santa Fe, en 1901, y uno de los primeros del país también, ¿no? De estas fábricas. Y Donato Zangaletti se quedó a vivir en Argentina y ahí empezaron a importar todos los órganos del país. Fíjate que después, el de 1901 fue que habrá sido entre 1908 y 1910 aproximadamente, y ya el de la catedral es de 1913, el Carmen 1913, Sagrado Corazón 1912, el Huerto. Claro. Perdón, no te dije cuáles son, pero tenés en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la catedral, la parroquia de Todos los Santos, tenés en el Colegio del Huerto, en la capilla del Colegio del Huerto, en la parroquia del Sagrado Corazón, el de San Francisco y este de Inmaculada. Y un último que se compró en el 2000 y algo, es un órgano muy chiquito que está al lado del altar en el convento de Santo Domingo. Ese lo construyeron en Buenos Aires, un técnico de Buenos Aires y uno de Uruguay, y está al lado ahí se mueve, tiene rueda, o sea que uno lo puede trasladar a otro lado. Un órgano muy bonito, chiquito, pero para la liturgia viene muy bien. No lo tenía registrado. Sí, muy lindo ese instrumento. Sí, a mí me llamó el constructor cuando lo estaban haciendo y fue realmente una novedad que se siga construyendo, claro. Qué lindo. Manuel, ¿y ahora qué en condiciones técnicas está el órgano ahí en el santuario? En el órgano del santuario, a ver, los órganos tienen 2 tipos de producción del sonido en los tubos. Uno que son los tubos tipo flauta dulce, que tiene ese filo donde pasa el aire, y otros que tienen lengüetas como el oboe o el clarinete. Los tubos que son de labio, estos que te decía como la flauta dulce, todos funcionan perfecto en este órgano, que fue restaurado por Oscar Tocco, que es un restaurador rosarino, el único de mi confianza que le daría cualquier órgano como para que lo pueda
recuperar y arreglar, ¿no? Como lo hizo, por ejemplo, acá en Santa Fe, en Esperanza, restauró completamente el del Colegio San José, y el estado en que está es impecable, es maravilloso. En Rosario también, todos los que atiendes también. Claro. Y acá le hizo la primera etapa de su restauración, que es con los tubos de labio. Ahora falta todo lo otro, que son los tubos fuertes, los tubos que suenan a órgano, que esos no se pueden arreglar. No se pueden emparchar, digamos. Eso hay que reconstruirlo porque están destruidos. Como es una aleación de plomo y estaño, y por la humedad que le entró, por un problema, una negligencia que hubo ahí en cuanto a la toma de aire del órgano, se pudrieron todos los plomos. Entonces están destruidos. Hay que rehacerlo. Hay que rehacerlo. Eso acá no hay fábrica donde se hace eso. No hay fábrica acá, pero sí hay gente que lo quiere hacer, y estamos tratando de que esa gente no lo haga, porque realmente hay que preservarlo, decimos. Pero por supuesto, porque eso no es, no se puede hacer así, maldad que te criaste de cualquier manera. No. Es muy delicado esto. Lo único que hay que hacer, o lo mejor, sería enviarlos a una fábrica. La más cercana está en Brasil. En donde justamente hay un discípulo del organero que te comentaba, Oscar Toco, que está estudiando organería ahí en esa fábrica. Es la más recomendada como para mandarle los tubos, que los desuelden, que los vuelven a armar, pero es un... Vos porque sos un profesional y especialista, pero uno que no conoce y lo escucha como si fuera en un esplendor bellísimo. Sí, bueno, pero mirá, si lo escucharas a específicamente completo. Acá en Santa Fe, el único que yo, hasta que lo toqué hace 3 años, que fui el organista en el convento de San Francisco, ese órgano sonaba perfecto, todo entero. Del primer tornillo hasta el último tornillo sonaba como tenía que sonar. El problema de esa iglesia es que no tiene reverberación. Claro. Entonces suena muy bien el órgano, pero si lo pones a ese órgano, una iglesia de las otras, es brutal como el sonido que tiene. Y te hago una pregunta desde la ignorancia absoluta, no me mates. Pero, por favor. ¿Se afinan? Por supuesto. Cada tubo, uno por uno, hay que afinarlo. Y ahí está el problema que te decía hace un rato del aire. Porque si no tenés una presión de aire estable y un caudal de aire estable, el tubito baja la afinación. Claro. Entonces es imposible afinar. Es todo un sistema. Es todo un sistema, pero lo que basa todo el sistema es el aire. Si no hay aire, no funciona. Qué lindo. Y de hecho, vos fíjate que los tratados que enseñan a construir un órgano, lo primero que te enseñan es hacer aire. Claro. Cómo se hace un fuelle, cómo se arma, cómo se pega. Y estamos hablando de 1700, tratado de 1800, donde no tenían motores eléctricos. Qué lindo, qué belleza. Manuel, te agradezco muchísimo, siempre es un verdadero placer. ¿Algún concierto en particular acá cerquita que tengamos para...? Y ahora tenemos invitar? En el segundo cuatrimestre, sí, se vienen todos los conciertos. Acá de órgano por lo menos no hay ninguno previsto porque, insisto, no tenemos un instrumento todavía como para poder hacer un concierto de órgano. Claro. El próximo que va a estar restaurado, que va a ser el de la catedral, que está en vías de restauración, o sea, ni bien esté ese, ahí sí vamos a empezar a hacer concierto porque va a haber que escucharlo realmente. Bueno, Manuel, te agradezco muchísimo, siempre es un verdadero placer. El mío. Y felicitarte porque lo cuidás y lo amás, y eso es parte de nuestro patrimonio cultural también. Es parte de nuestro patrimonio. Nosotros yo estoy de paso, hoy estoy de paso en ese órgano, como estuvo Bocha y que lo cuidó, y vendrán otros después. Así que hay que tratar de que quede como está y mejor, para que el próximo que venga también lo mantenga y así viva eternamente. Totalmente, y el respeto por nuestro patrimonio. Por supuesto. Gracias. Conversábamos de esta manera con el maestro Manuel Marina. Él es profesor nacional de música en la especialidad de dirección orquestal y es el organicista del Santuario Nuestra Señora de los Milagros.